a presentar el panel número 7, que está denominado Feminismo y Libertades. Para esta ocasión cuento con 3 excelentes expositoras del tema. Voy a proceder a presentarlas. La primera es Daniela Carrasco, quien es cientista político de la Universidad del Desarrollo, magíster en Comunicación Política de la Universidad de Chile, coordinadora del área de formación de la Fundación Jaime Guzmán, columnista del diario La Tercera en el espacio Las Voces. Se ha dedicado a investigar principalmente sobre temas relacionados a la mujer, de feminismo y de teoría política, y profesora también de la universidad en la asignatura de Feminismo y Género. También contamos con la presencia de Andrea Narváez, quien es conductora del programa Economía y Libertad en Diario Expreso, columnista del portal político El Montonero, y concursó en el programa de formación política de la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos. Asimismo, hizo un diplomado en marketing político en la Fundación San Marcos y fue parte del programa de liderazgo del Instituto Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. Estudió Ingeniería Ambiental en la Universidad Agraria de La Molina. Y también nos está acompañando Bárbara de Jesús Briceño, estudiante de marketing, coordinadora de CIC Joven, miembro de Vente Venezuela y social media manager de Pan Am Post. Para las intervenciones iniciará Daniela Carrasco, seguirá Andrea Narváez y culminará Bárbara de Jesús Briceño. El tiempo de exposición son de 10 a 15 minutos. Tienen el acceso para poder compartir unas diapositivas si lo ven pertinente. Y les dejo en la palabra a Daniela Carrasco. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación, en especial a Saúl, quien me contactó directamente para invitarme al tercer foro de liberalismo en el Perú. Y bueno, voy a compartir pantalla porque tengo preparada una presentación. Ustedes me avisan cuando la pueden ver. No sé si me escuchan bien, ¿cierto? Sí, Saúl, todo bien. súper. Y me avisa si ven mi pantalla. También se está ¿La ves mirando. bien? Ya. Bueno, efectivamente, cuando nosotros discutimos sobre feminismo y libertades, vemos que estamos delante de una gran cantidad de disyuntivas, sobre todo en el siglo XXI, y vemos que el feminismo ha irrumpido con gran fuerza en Latinoamérica, y en el caso de Chile ha sido uno bastante radical. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de la autora de la saga de Harry Potter, que la acusaron de transfóbica porque simplemente ella dijo una verdad, que mujeres trans, es decir, hombres que nacieron biológicamente hombres, pero que se consiguen a sí mismos como mujeres, no pueden menstruar. Y eso es una realidad, pues la misma naturaleza humana impide que hombres puedan llegar a menstruar. Sin embargo, hemos visto que durante los últimos 10 años, principalmente en Estados Unidos, pues ya vemos que están llegando estas censuras ideológicas a Latinoamérica. Y nosotros vemos que en el fondo el feminismo se está erigiendo como un totalitarismo ideológico que nos está alejando a nuestras sociedades de la libertad. Por eso, quiero hacer una breve introducción desde una perspectiva desde la academia, que nosotros cuando empezamos a estudiar el feminismo, nosotros entendemos que hay por lo menos dos tipos. Uno que se conoce como el feminismo de la igualdad, que tiene una raíz ilustrada, que tiene su origen en la aristocracia de a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, y tiene un gran componente liberal. Paralelamente se empieza a desarrollar aquel feminismo que se conoce como el feminismo de la diferencia, que tiene una matriz y un discurso netamente socialista, marxista y anarquista. ¿Por qué? Porque su fin busca alcanzar una sociedad comunista. Es decir, este tipo de feminismo busca ser un vector más para alcanzar una sociedad comunista. Entonces nosotros vamos a ver que el feminismo que se va a imponer hegemónicamente efectivamente busca amenazar las libertades por su propia naturaleza. Y nosotros tenemos unos antecedentes. Yo no me quiero detener en estos detalles porque esta no es una historia, un curso de historia del feminismo, pero nosotros tenemos que tener claro, por ejemplo, las principales revoluciones como la Revolución Francesa, la Revolución Americana o incluso los movimientos sufragistas que ocurrieron a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX en Inglaterra. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Olympia de Gouges, quien escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, siendo un símil de la declaración
del hombre y del ciudadano. Y ella busca hacer un simbolismo cuando empieza a incluir en las demandas políticas el vocablo mujer, porque entiende que hombre busca dejar al margen a la mujer, pero si nosotros hablamos de hombres y mujeres, incluso más adelante se va a llegar a teorizar que las personas son iguales, y lo que empieza a teorizarse todo respecto a que en el fondo las personas tienen igualdad de dignidad y por eso tienen tienen los mismos derechos, por ejemplo, ante la ley, ¿verdad? Por eso nosotros más adelante vamos a entender que un voto equivale lo mismo independientemente si uno es hombre, mujer, independiente del credo que uno pueda profesar, ¿cierto? El origen étnico, etcétera. También es importante tener en consideración, por ejemplo, a Elizabeth Cady Stanton, que escribió la Declaración de Seneca Falls, que si bien ella busca también incorporar a la mujer a la vía pública, también se impone contra la esclavitud que estaba desarrollándose en Estados Unidos en ese entonces. Y también en Inglaterra, que tenemos la presencia de Mary Wollstonecraft, quien escribió La Vindicación de la Mujer, pero aquí me gustaría destacar a John Stuart Mill, quien en 1869 escribió La Sujeción de la Mujer, y lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Bueno, primero, nosotros cuando vemos los orígenes del feminismo vemos que es un poco confuso, ¿verdad? Incluso dicen que el mismo término, el origen feminismo, tiene que ver con la medicina, pues cuando los hombres tenían tuberculosis y tenían una condición deplorable, se le decían que sus cuerpos se habían feminizado. Entonces el origen del término feminismo es despectivo. Sin embargo, vamos a ver que hay un cura filósofo francés, que es François Poulain de Lavar, que se le conoce como el padre del feminismo, y es sumamente relevante entenderlo dentro del contexto del feminismo de la igualdad, porque él concibe que la mente no tiene sexo, es decir, tanto hombres como mujeres tienen las mismas capacidades para lograr lo que ellos se propongan. Entonces, por ejemplo, va a escribir numerosos escritos como La igualdad de los sexos o u otros libros que en el fondo va a señalar que si bien hay una disparidad entre hombres y mujeres, la forma de lograr que las mujeres se puedan igualar al hombre es a través de la educación. Y aquí me voy a tener un poquito en John Stuart Mill, que me imagino que todos están familiarizados con su escritura. Para el propósito de esta exposición, me voy a enfocar en el libro que él escribe, La Sujeción de la Mujer, de 1869, que también se le conoce por otros títulos, depende de la traducción, como La esclavitud de la mujer o El sometimiento de la mujer. Y nosotros sabemos que John Stuart Mill, como uno de los padres del liberalismo clásico, entiende que nuestras libertades siempre se van a acabar cuando lleguen a perjudicar a otro, ¿verdad? Y en ese contexto, él también es muy consciente de la situación de la mujer en el siglo XIX, porque efectivamente una mujer, hay que entender que este feminismo liberal suele desarrollarse en las esferas aristocráticas, es decir, las mujeres que empiezan a levantar estas demandas es porque suelen tener una posición privilegiada, así se le quiere decir, pero no pueden alcanzar cuotas de poder. Entonces, efectivamente, hay una realidad que las mujeres aristocráticas, ilustradas, que se mueven en esferas liberales, empiezan a reclamar que también quieren influir en el poder. Y por eso, John Stuart Mill, por ejemplo, yo recogí esta frase de su libro, que me voy a permitir leerla, que él dice que ella, la mujer, promete en el altar obedecerle toda su vida, y la ley la obliga a cumplirlo. Los casuistas dirán que esta obligación no alcanza la participación en el crimen, pero ciertamente se extiende a todo lo demás. Ella no puede hacer cosa alguna sin tener por lo menos el permiso tácito de su marido. No puede adquirir fortuna sino para él, tan pronto como le pertenezca una propiedad, aunque sea por herencia, es ipso facto de él. Aquí nosotros todos vamos a estar de acuerdo que, por ejemplo, si una mujer tiene herencia o tiene un propio patrimonio o ya en la actualidad, si una mujer en el fondo trabaja y tiene su propio sueldo, estamos de acuerdo que no corresponde que el hombre, ¿cierto?, el esposo o el padre o el hermano mayor administre en el fondo su patrimonio. Entonces nosotros vemos que John Stuart Mill es consciente de esta situación. Y aquí me gustaría mencionar que, por ejemplo, la primera traducción que se hizo de este libro al español fue por una chilena que se lleva por nombre Martina Barros Borgoña,
que ella era justamente una aristócrata chilena que se movía en los círculos liberales de ese entonces. Entonces nosotros, para resumir brevemente, el feminismo de la igualdad siempre busca igualar a la mujer a las condiciones, tanto civiles, políticas, económicas, educacionales, etc. Es decir, ve tanto a la mujer como un igual hacia el hombre. Sin embargo, nosotros vamos a ver que en el desarrollo paralelo del feminismo de la diferencia se nos complica un poco el discurso. Claramente aquí no voy a exponer teoría marxista, porque nosotros sabemos que nos podría tomar un semestre estudiarla, por lo menos, pero nosotros entendemos que por lo menos hay tres estadios de su desarrollo, ¿cierto? Primero, nosotros sabemos que hay un marxismo clásico que nace con Marx y Engels cuando en el fondo crean y escriben en conjunto el manifiesto comunista. En un segundo estadio nosotros sabemos que se hace un vuelco, porque Marx y Engels decían que había que hacer una lucha en la estructura. La estructura, básicamente, tiene que ver con todos los aspectos económicos de la sociedad. Por eso ellos mismos llegan a teorizar que hay que abolir la propiedad privada. Y eso es un concepto interesante que hay que tener en cuenta porque el mismo feminismo llega a tomarlo dentro de su propia matriz teórica. Sin embargo, con el neomarxismo, o también conocido como el marxismo cultural, que nosotros lo vemos muy bien, por ejemplo, con los aportes de Gramsci, la Briola en Italia, con la Escuela de Frankfurt en Alemania, que ellos hacen un revisionismo dentro del mismo marxismo y nos van a decir que la intervención no tiene que ser en la estructura económica, sino más bien en la superestructura. Y la superestructura es una dimensión donde nosotros nos vamos a jugar, en el fondo, la cultura, la noción que nosotros entendemos por bueno y verdadero, es decir, el sentido común. Ahí tiene que ver la educación, el Estado, la religión. Ahí nosotros vemos la importancia del lenguaje, que va a ser un gran tema de desarrollo durante el siglo XX en las distintas escuelas filosóficas marxistas. Y nosotros vamos a tener un tercer estadio, que es el postmarxismo, que ya estando en la lógica de la superestructura, lo llega a radicalizar y llega no solamente a meterse a interferir en la cultura, sino más bien en las subjetividades de las personas. Y ahí nosotros vemos, por ejemplo, el desarrollo de la escuela filosófica, la postestructuralista en Francia, también conocido como la escuela de la deconstrucción. Entonces, dicho eso, veamos cómo el marxismo ha impactado al desarrollo teórico del feminismo. Por ejemplo, Engels, ya en este primer estadio del marxismo, escribió El origen del Estado, la familia y la propiedad privada, donde entiende que si hay una lucha de clases, es decir, hay un burgués opresor y hay un proletariado oprimido, esta dicotomía también se va a replicar dentro del hogar, porque entiende que dentro del hogar, marido y mujer, también hay una lógica de trabajo. Esta división de trabajo, en el fondo, genera opresión. Por lo tanto, el hombre, nos va a decir Engels, es el burgués, el opresor, y la mujer es el proletariado. Y empieza a teorizar cómo el matrimonio causa conflictos de poder. No sé cuánto tiempo me queda, pero aquí lo que quiero resaltar de esta frase es que Engels entiende que hay que destruir la monogamia, porque destruyendo la monogamia significa, primero, destruir a la familia tradicional, que él lo calificaría como la familia burguesa, la cual sería un gran pecado porque reproduciría, según él, las categorías del capitalismo. Y aquí sí me quiero detener en esta frase, pues él dice que se verá que la manomisión de la mujer exige, es decir, cuando la mujer se libera de esta supuesta opresión, como condición primera, la reincorporación de todo el sexo femenino a la industria social, lo que a su vez requiere que se suprima la familia individual como una unidad económica de la sociedad. Y esto vemos que se replica fuertemente en los discursos que van a tomar las distintas feministas socialistas. Primero, estas mujeres, por ejemplo, como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y Emma Goldman, ellas buscan distanciarse de aquellas mujeres sufragistas que se llamaban a sí mismas feministas porque ellas decían, este es un feminismo burgués. Nosotros queremos separarnos de ellos, no vamos a hablar de sufragistas, vamos a hablar de las conocidas sufraguetes o sufragettes, que eran estas mujeres mucho más radicales que buscaban a través de la acción directa, es decir, métodos y modelos anarquistas, que aún se replican hoy en día en las sociedades para irrumpir políticamente. Y por ejemplo, nosotros tenemos aquí el caso de
Emma Goldman, que ella fue una anarquista rusa y tiene gran relevancia hoy en día en el desarrollo del anarcofeminismo y que nosotros lo podemos ver acá en Chile, que está sumamente presente. También Rosa Luxemburgo, que ella teorizó mucho con respecto a el concepto de la huelga y a la reforma. No hay que hacer la revolución en sí, sino más bien hay que hacerlo pausado a través de reforma. Un método interesante que lo propone Rosa Luxemburgo. Y bueno, Clara Zetkin también, ella criticó mucho a estas mujeres que se hacían llamar feministas, pero ellas las miraba despectivamente porque no eran más que burguesas. Lo que une a estas tres mujeres es que en su época, estamos hablando, todas llegan a establecerse en Alemania, llegan a primero a imponerse, por ejemplo, que los soldados de aquel entonces no participen en la Primera Guerra Mundial porque ellas las acusaban de ser imperialistas, y ellas también incluso son los antecedentes de que forman la Liga Espartaquista, que sería el antecedente directo del Partido Comunista Alemán. Y nosotros, por ejemplo, vemos que si bien se instala un discurso feminista dentro de los círculos del mismo comunismo, no les parece muy bien. Por ejemplo, aquí yo recogí estas frases eh, que estas frases que se inspiran de las ideas de Clara Zetkin, que por ejemplo ella dice que los líderes muy a menudo subestiman la importancia del movimiento de mujeres comunistas porque lo ven solo como un asunto de mujeres. De hecho, el mismo Lenin, cuando le decía de repente a Zetkin que estas cosas de las mujeres que estaban hablando de incluso liberación sexual le parecía un poco exagerado. Estamos hablando dentro del mismo, la Unión Soviética. Y también, por ejemplo, nosotros vemos otra frase, y también escribe Zetkin, que es conocida como la tesis sobre el movimiento de mujeres comunistas, que se redactó en la primera conferencia de las mujeres comunistas, que ella dice que la total igualdad social con respecto de los hombres, en tanto, eh, en tanto que realidad y no como una declaración en algún texto legal, debía ser alcanzada mediante la abolición de la propiedad privada y la integración de la actividad de la mujer en el producto social de un nuevo orden libre de explotación y subyugación. Entonces aquí nosotros vemos cómo el discurso marxista y el discurso feminista se empiezan a integrar y desarrollar. Y bueno, nosotros cuando vemos que en qué momento las mujeres se empezaron a integrar en la política, fue por lo menos en gran parte de Occidente durante la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, en Chile fue en 1949, el mismo año que en Costa Rica, y como antecedentes, no sé si a ustedes les interesa, pero fueron acá que los partidos conservadores le dieron y le otorgaron el voto a la mujer, y no así en su momento, por ejemplo, sectores de izquierda o antirreligiosos buscaban no permitir a la mujer entrar al voto. Sabemos que en Perú, en Honduras y en Nicaragua esto fue en 1955. Y bueno, nosotros vemos que si bien en un momento se impuso un feminismo con inspiración liberal y fue ilustrado, este rápidamente fue superado y fue extinguido porque la mujer ya alcanzó la participación en la política cuando puede votar, pero también puede ser elegida, ¿cierto? También cuando ya puede ingresar a las universidades, puede ser independiente económicamente. Entonces las feministas, especial aquellas que se desarrollan durante la segunda mitad del siglo XX, dicen, bueno, nosotros nos seguimos sintiendo oprimidas, pero ¿por qué pasa esto? Entonces vemos que se erige en el fondo esta lucha de sexos en el que se va a basar rápidamente en todas las influencias que de las distintas escuelas filosóficas, por ejemplo, el término del constructo social, que va a tener gran importancia durante el feminismo de la década de los 40 a la década de los 70. De ahí nosotros tenemos mujeres como Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Kate Millett y Shulamit Firestone, que vamos a evidenciar con ellas una radicalización del feminismo. Y por ejemplo, nosotros vemos aquí a Simone de Beauvoir, ¿cierto? Sabemos que ella escribió El segundo sexo en 1949, sabemos también que fue pareja de Sartre, este escritor existencialista. Sin embargo, ella era mucho más que eso, porque ella tenía contactos directos con, en el fondo, estas personas terroristas del comunismo como el Che Guevara o Castro, ¿verdad? Y bueno, y es esta mujer la que llega a escribir la famosa frase, no se llega, o sea, no se nace mujer, llega uno a serlo. ¿Qué quiere decir esta frase? En el fondo, ella se está basando en el concepto de nosotros somos constructo social, por lo tanto, mi femineidad no es porque es algo natural, ella dice hay una sociedad
que es patriarcal y que está inherentemente relacionada con el capitalismo, que me impone a mí categorías de mujer. Entonces yo tengo que dejar esas categorías atrás para, en el fondo, hacerle una guerra al sistema político. Eso es lo que está diciendo cuando no se nace mujer, llega uno a hacerlo, ¿verdad? Y ahí dice, ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, al que se califica como femenino. Entonces nosotros vamos a ver que el discurso que se empieza a instalar durante la segunda mitad del siglo XX es que, bueno, las mujeres estamos oprimidas. Y cuando nosotros identificamos el concepto de opresión, al tiro nos remite a la matriz del marxismo. Entonces ya dicen, bueno, si hay opresión, nosotros tenemos que emanciparnos. Pero vamos a ver que es la emancipación que van a proponer las feministas de corte comunista, entendiendo que se puede llegar al comunismo desde el marxismo, ¿cierto? O desde el anarquismo, dicen que, bueno, hay que erradicar la familia. ¿Y cómo se erradica la familia? Porque entienden que hay que erradicar la familia burgués, y se hace a través de destruir el matrimonio, destruir incluso la heterosexualidad, la monogamia, y también la maternidad, como nosotros hemos visto, que han levantado la bandera del aborto y el aborto libre. Pero no solamente eso, porque ellos van mucho más allá cuando buscan y proponen erradicar la masculinidad como la feminidad. Y ahí nosotros vamos a ver cómo la teoría de la deconstrucción entra a alimentar estos discursos, porque al final todo esto es una lucha contra el sistema patriarcal. Y ahí es cuando nosotros conocemos la famosa frase, lo personal es político, de Kate Millett. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, nosotros entendíamos que las personas tienen una vida pública y una vida privada, pero si se busca abolir esta diferencia, en el fondo, si se construye, queda todo mezclado, por lo tanto, lo más íntimo del ser humano, es decir, la sexualidad, entra al campo político y por eso va a empezar a ser un campo de disputa política. Kate Millett lo dice muy bien en La política sexual, que este libro fue el resultado de su tesis de doctorado en filosofía, porque ella entiende que modificar cualitativamente el modo de vista equivale a transformar la personalidad, lo cual supone una liberación de la humanidad respecto de la tiranía ejercida por las castas económicas, raciales y sexuales y por la adecuación a los estereotipos de naturaleza sexual. No sé cuánto tiempo me quedas, no sé si me puedes avisar, Saúl. No puedo ver el chat. Aquí también voy a presentar a Shulamit Firestone, que Sí, nosotros 2 minutos, disculpa que te corté, ¿Dos Daniela, 2 minutos. minutos? Sí. 2 minutos, súper. Bueno, voy a pasar rápido. Shulamit Firestone, ella es también una feminista muy radical de la década de los 70 y ella llega incluso a proponer abolir la diferencia entre hombres y mujeres, o sea, perdón, entre adultos y niños. Nosotros vemos un desarrollo del feminismo de la década de los 80 que se erige contra la pornografía, pero también hay un feminismo que se empieza a proponer que la pornografía no tiene que ser abolida, sino que deconstruida. Y aquí nosotros cuando llegamos a la década de los 90, que entra la teoría queer y el enfoque de género, que en el fondo viene desde la psicología, entendiendo que el género sería el sexo plástico de las personas, y por eso Judith Butler va a llegar a proponer la performatividad del sexo. Es decir, yo puedo performar las categorías masculinas, femeninas como otros géneros, y aquí ya no vamos a hablar más de sexo, hombre y mujer, sino de género. Y aquí ustedes, si quieren ver un poco de esta literatura de esta línea, aquí se las dejo. Y aquí les voy a contar un poquito breve, me muevo 1 minuto y medio, sobre lo que pasó en Chile. Por ejemplo, nosotros vemos que en Chile estalló muy fuerte un feminismo sumamente radical, que es el hegemónico que está dando dirección y conducción al movimiento. Y por ejemplo, aquí les muestro una frase de un documento narcofeminista chileno, que ellas dicen que nuestro feminismo no es para policías ni burguesas, sino que contra las estructuras de las que ya hacen parte. Y si nosotros vemos que el feminismo actual, en el fondo, se impone contra todo imaginario sociopolítico que representa a la derecha, uno a veces se pregunta por qué hay mujeres que se consideran de derecha, ya sean conservadoras o libertarias o liberales, y por qué apoyan el feminismo, ¿verdad? Y nosotros vemos que ha tenido una gran adherencia, vimos que cada vez se ha radicalizado más acá en Chile, en las revueltas del año pasado lo vimos explícitamente. Y nosotros sí vemos, bueno, el feminismo ha contribuido a la mujer a ser más libre. Creo que no, porque incluso vemos que en Wall Street los empresarios evitan contratar a mujeres, ¿verdad? Entonces, para cerrar, algunas reflexiones. Yo creo que el feminismo, sobre todo el que está instalado hoy en día, que es un feminismo
de la diferencia, es decir, un feminismo alimentado por matrices marxistas y está actualmente en su estadio más radicalizado, creo que nos aleja de las sociedades libres porque en un primer momento, quiero dejar de compartir pantalla, no sé cómo hacerlo. En la parte superior hay un letrero verde que dice compartir pantalla y en el lado derecho hay un botón rojo que dice detener. Ah, súper, ya, súper. Entonces, para ir cerrando mi reflexión, yo creo que el feminismo que está instalado actualmente creo que nos aleja de las sociedades libres, creo que no contribuye nada a la mujer porque, primero, a veces nos pone en un lado como las mujeres no tienen las propias capacidades para lograr sus propios objetivos y efectivamente se está imponiendo como un totalitarismo ideológico que nos dice qué es ser mujer y, en el fondo, qué podemos hacer y qué no. Pero qué pasa cuando las mujeres libremente deciden hacer algo que la agenda feminista no se propone? Somos fuertemente atacadas, ¿verdad? Entonces dejo mi presentación hasta acá, me imagino que después vamos a tener una ronda de preguntas para que la siguiente exponente pueda presentar. Y les mando un saludo tanto a Bárbara como a Andrea, un gusto conocerlas y gracias, Saúl. Muchas gracias, Daniela. Y sí, vamos a tener la ronda de preguntas en la parte final. Dejo en la palabra a Andrea Narváez. ¿Cómo están? Daniela, qué gusto, excelente exposición. Un saludo a Bárbara, gracias Saúl. Felicitaciones a todos los organizadores del Foro Liberal, que es uno de los eventos más importantes que se transmite en nuestro país. Y bueno, en este bloque nos convoca el tema feminismo y libertades y vamos a tocar distintos aspectos y sobre todo la crítica al feminismo moderno, ¿no? Ese feminismo que la verdad es que nos pintan pajaritos y nos dicen que las mujeres necesitamos más privilegios para lograr la igualdad. Bueno, voy a hacer una breve introducción, creo que Daniela lo ha hecho excelente, voy a hacer un repaso histórico, luego nos vamos a trasladar al plano político para ver cómo funciona todo esto, ¿no? Porque vemos muy bien que estos movimientos feministas han estado trabajando durante décadas y justamente lo que vemos hoy en día en los congresos, los parlamentos de nuestros países que se están aprobando leyes prácticamente absurdas, es producto de todo este trabajo de esta izquierda que ha estado trabajando, ¿no? Durante todas estas décadas. La primera, en las olas del feminismo hay varios autores, algunas las clasifican entre 4 o 3, pero por consenso he tomado las 3 olas para poder describir bien todo este proceso histórico. La primera ola del feminismo se origina, ¿no?, en los tiempos del Renacimiento, entre el siglo XV y XVI, en ese periodo de transición de la Edad Media a la Edad Moderna. En estos tiempos surgen aires intelectuales y que inspiran obras a favor de la mujer, por ejemplo, La ciudad de las damas de Christine Pizan en 1405, La igualdad de los sexos del sacerdote Fulán de la Barre en 1671, De la nobleza y la preexcelencia del sexo femenino de Cornelius Agripa, La mujer honesta, que habla sobre la educación abierta del sacerdote Dubos. Toda esta ola se va a expresar con mayor fuerza gracias a las nuevas condiciones sociales, económicas y políticas que se van a derivar de las revoluciones de inspiración liberal, ¿no? Más o menos en el siglo XVIII, y justamente en esta etapa germina este capitalismo liberal que nos traerá nuevas condiciones de vida, no solo para las mujeres, ¿no?, principalmente para los hombres, y luego posteriormente las mujeres fueron ya acoplándose a estos modelos que facilitaron la vida de todos, tanto en el campo, en el hogar, para hombres y para mujeres. En esta primera ola hay 3 aspectos o 3 puntos importantes que se pide a favor de la mujer. Uno es el acceso a la ciudadanía, el derecho al voto. Nosotros juzgamos esta época con los matices o de acuerdo a nuestras perspectivas actuales probablemente no le vamos a comprender, pero si juzgamos de acuerdo al contexto histórico, vemos que en aquellos tiempos el hombre es el que llevaba la carga pesada, ¿no? Y bueno, no había otras alternativas, la mujer tenía que quedarse en casa, cuidar a los hijos, y bueno, la mujer tenía una figura virtuosa, entonces no habían otras alternativas antes de esta formación o este sistema capitalista que luego nos trae nuevas oportunidades tanto a hombres como para mujeres, ¿no? Y para esto el hombre conocía más de los temas civiles, estaba más enterado de las cosas, por lo tanto él era o tenía derecho al voto. Bueno, y la mujer en esos momentos estaba pues más relegada a los temas del hogar. La obra fundacional en toda esta ola, tenemos el libro de la Vindicación del Derecho de la Mujer, que es de Mary Wollstonecraft,
que se centra principalmente en la igualdad de la inteligencia de las mujeres y de los hombres para la reivindicación de la educación femenina. El voto a favor de la mujer se logra en distintas etapas, ¿no? Ha sido muy peleado, no fue una cosa muy fácil. Hubo muchos debates que se dieron a lo largo de la historia. En Inglaterra se logra por fin en 1918, en Francia en 1945, en Estados Unidos en 1918, y en nuestro país, en Perú, en 1955, pero el primer debate que se da es en la Asamblea Constituyente de 1931. Entonces vemos que ha tenido que pasar muchos años para lograr este voto femenino a favor de todas las mujeres, ¿no? Las revoluciones liberales trajeron libertad e igualdad al inicio solo para los hombres, y ya luego las mujeres fueron acoplándose a estos beneficios. Fue un gran aporte para la justicia, y a finales de la Segunda Guerra Mundial los países con sistemas democráticos ya habían alcanzado mayormente el derecho al voto. Después de esta ola surge la segunda ola feminista, ¿no? Un feminismo marxista. ¿Por qué? Porque justamente su obra fundacional se basa en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels, que es aproximadamente en 1884. Principalmente en esta ola hay un ataque al capitalismo, a la propiedad privada. Se dice que la mujer es propiedad del hombre, que la mujer es oprimida y que el hombre es el opresor, y que para que la mujer sea realmente libre tiene que liberarse y deshacerse de esta institución que la oprime. Mayormente en esta obra o en esos tiempos, estas parafernalias discursivas se centran, ¿no?, en revalorar los matrimonios en grupo, como en las épocas primitivas, ¿no?, donde predominaba el matriarcado porque la mujer era la que podía controlar los hijos que tenía. Supongamos que un hombre, bueno, se acostaba con 1000 mujeres y había pues un alboroto, un desorden, todos contra todos, y al final la persona, la mujer podía saber cuáles eran sus hijos, ¿no? Y de acuerdo a esto ella podía gobernar en casa, podía saber administrar las cosas, y bueno, el hombre era errante y podía hacer lo que mejor le parezca, ¿no? No había un orden en esos tiempos, estamos hablando en estas épocas primitivas, y para Engels decía que las mujeres de estos entonces eran mucho más libres, gozaban de mejor condición que las mujeres casadas de la civilización. Engels decía que la aparición de la propiedad privada derrocaba el paraíso comunista matriarcal, y justamente traía un régimen de dominación masculina. Es por eso que aquí surge la lucha o la famosa lucha contra el patriarcado, ¿no? Revalorando este paraíso comunista matriarcal de épocas primitivas. Aquí se origina con mayor fuerza esta lucha contra el patriarcado, y bueno, hay un montón de aspectos que están aquí en esta época, pero vamos a saltar hacia la tercera ola para ser un poco más breves. En la tercera ola es un feminismo ya más radical neomarxista, porque si bien es cierto, la primera ola lucha en el campo político, la segunda ola toca aspectos económicos, la tercera ola se va a centrar en el terreno cultural. ¿Por qué? Porque se busca cambiar los estereotipos, y aquí también se introduce estas teorías de género, ¿no? Y es más, el libro fundacional en esta ola va a ser de Simone de Beauvoir en 1949, donde se afirma, bueno, Simone dice que la mujer no nace sino se hace. Además se dice que la biología no determina el sexo, sino las condiciones culturales. Hay un discurso de la deconstrucción social para construirse nuevamente, y si tú naces, no depende pues del sexo biológico, sino de todo este componente cultural que te va construyendo. Además, estas olas ya empiezan a tender lazos con la comunidad LGTBI, con el tema de perspectiva de género, ¿no? Porque en esa tercera ola no necesariamente necesitas ser una mujer para ser feminista, sino muchos dicen, si eres un hombre y te sientes mujer, también puedes luchar por tus derechos. También hablamos del tema del aborto, y sobre todo estas cuotas femeninas en los partidos políticos y en distintos aspectos. Hay mayor demanda de cuotas femeninas, y justamente en esta ola es lo que surge la distorsión de todo este proceso histórico del feminismo, que lamentablemente hoy en día nos van a traer resultados nefastos, ¿no? Voy a centrarme en el caso de Perú. Yo sé que en varios países de Latinoamérica, la región y a nivel mundial también se están dando grandes cambios con respecto a las leyes, pero en nuestro país hace pocos días se llegó a aprobar el proyecto
paridad y alternancia, ¿no? En la cual se hablaba de que las cuotas o las listas al Parlamento o a los distintos sectores políticos tenían que estar conformados por 50% de mujeres y 50% por varones. Personalmente eso me parece totalmente absurdo, porque lo que estaría primando sería pues la mediocridad y no la meritocracia. 50% de mediocridad y 50% de meritocracia. La verdad es que si las listas se van llenando de acuerdo al reglamento o a las normas que ellos ponen, el 50% si se copa tanto por hombres o por mujeres, el siguiente 50% va a ser ocupado por el sexo opuesto. Entonces ya no va a primar la meritocracia, sino simplemente tratar de cumplir estas cuotas necesarias. Y bueno, el respaldo teórico que estas leyes tienen se basan, por ejemplo, en la ONU, en la Defensoría del Pueblo, en el Jurado Nacional de Elecciones. La ONU, según la ONU, advierte que hay peligro para las mujeres, ¿no? Dentro del liderazgo y la participación política, tanto en los puestos directivos, en los partidos y en otros cargos administrativos de gestión pública, privada. La verdad es que yo no he visto ningún peligro, ¿no? Hasta donde yo conozco, veo mujeres que están liderando tanto en el sector privado, en la parte política hay mucha libertad, no hay discriminación a la mujer, no es que se la deja de lado, simplemente es parte del orden espontáneo. Además, lo que nosotros vamos a criticar es por qué gente que jamás ha participado en partidos políticos, estos burócratas de carpeta, pretenden cambiar las leyes o darnos reglas de juego quienes no conocen el dinamismo interno de los partidos políticos. Y piden mayor intervención estatal, creen que el Estado va a asegurar las igualdades tanto de hombres y mujeres, y la verdad es que es totalmente absurdo, ¿no? Bien lo decía Proudhon, la libertad no es la hija, sino la madre del orden, porque la libertad es la condición previa para que se produzca el orden espontáneo. O Bakunin, como él decía, ¿no? Las cosas y las leyes portan sus propias normas y por medio del orden espontáneo, y que es innecesario pretender planificarlo o centralizarlo. Y vemos que este feminismo neomarxista, esta ola radical, lo que busca es mayor privilegio, que el Estado intervenga más para que pueda modificar o asegurar ciertas igualdades, entre comillas, lo cual va en contra de la realidad, ¿no? Vuelvo a este ejemplo de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque, bueno, yo participo, he estado muy atenta a todo lo que ha estado sucediendo en estos últimos 10 años, he tenido contacto con muchos partidos políticos y he podido ver en el momento de organizar las listas partidarias que al momento de integrar a los integrantes, a estos miembros de esta lista, mayormente son hombres y las mujeres son pocas, ¿no? Y es una realidad. No es que las están discriminando. Entonces, para cumplir la cuota femenina, a veces tienes que estar tocándole la puerta a la vecina, a la prima, a la amiga, a quien quiera participar, porque de manera contraria, si el partido político no logra cumplir esta cuota o integrar a un grupo de mujeres, prácticamente la lista se cae. Entonces, ¿qué pasa con lo que encuentras, ¿no? Además, atenta contra la voluntad de las personas, lo vuelvo a repetir, contra el orden espontáneo, porque puede haber escenarios en que las mujeres sean un 90%, o tal vez los varones un 90% de las listas. Además, tengo 3 ejemplos nefastos que se dio en nuestro país, y justamente en estas últimas épocas de pandemia y crisis sanitaria. Se dio una cuarentena con perspectiva de género hace poco en nuestro país por un miembro, ¿no? Esto liderado por un miembro del Comando COVID, donde dijo que los hombres tenían que salir 3 días y las mujeres también 3 días, ¿no? La salida de pico y género. Y la verdad es que esto ha sido una propuesta más absurda, porque no solo ha sido una medida sin criterio médico, ha sido una medida con criterio ideológico, ¿no? Con ese deseo desenfrenado de una venganza antipatriarcal de las feministas, con el objetivo o el fin de compensar la falta de igualdad que sufren las mujeres. Absurdo, totalmente. Lo que trajo es mayor desorden, más aglomeración, cuando los hombres salían a los mercados, salían a comprar.
bueno, la verdad es que se aglomeraba todo, había mujeres que arrastraban bolsas pesadas porque no tenían la ayuda de la fuerza física del hombre, y si habían hombres que hacían las compras eran mínimos, ¿no? Porque la verdad es que si hay hombres que saben de compras, estas cosas del mercado, son pocos. A la larga se terminó aglomerando todo porque era totalmente absurdo, ¿no? Se eliminó esta medida y nuevamente dijeron que no, pues que no funcionó. Otro ejemplo fue el Ministerio de Inclusión Social, que dictó la orden de entregar el bono de emergencia solo a las mujeres por la recomendación de una ONG feminista, Flora Tristán. Bueno, para la ministra de Inclusión Social creía que solamente la emergencia o el hambre, la pobreza atacaba a las mujeres, ¿no? Y sin embargo vimos en las noticias, en las informaciones, que habían padres solteros que rogaban que por favor el Estado pueda brindarles un bono, y esto totalmente iba contra la realidad, ¿no? Porque la ministra dijo que las únicas que sufrían eran las mujeres, pero desconocía que también habían padres con hijos que eran solteros. Otro tercer ejemplo que tampoco sirve este tema de paridad de alternancia y todo este tema, este discurso feminista, ¿no? Es el gabinete ministerial paritario. El presidente Vizcarra presentó un gabinete de un 50-50, donde dijo que iba a ser lo mejor y a la larga pues fracasó. Este gabinete no ha servido de nada la composición del 50% de mujeres y 50% de hombres, porque los resultados han sido nefastos. La conclusión es que no necesitas tener un porcentaje igualitario de mujeres y hombres para asegurar los resultados. Lo que necesitamos es gente capaz, gente que sepa el tema, que se puedan aplicar las políticas públicas necesarias para alcanzar resultados positivos en nuestra sociedad. Y bueno, lo que realmente queremos es menos Estado y más libertad. Vemos que las nuevas olas feministas lo que buscan es más intervencionismo estatal. Por ejemplo, en el tema del aborto pretenden que el Estado también financie todo esto, y es realmente meternos a más problemas, ¿no? Termino con una frase final de Mises, que el feminismo, si realmente se limita en los temas políticos y económicos, es parte del movimiento liberal, pero si este feminismo va a ir a trastocar, tergiversar o distorsionar las instituciones naturales o el orden natural, entonces sería un hijo espiritual del socialismo. Gracias por la participación y cedo la siguiente exposición. Muchas gracias, Andrea. Queda en la palabra Bárbara de Jesús Briceño. Hola a todos. Bueno, primero que nada, gracias Saúl por la presentación, y gracias a Libertad, a Estudiantes por la Libertad Perú y a Construyendo Libertad por invitarme a ser panelista en este tercer foro sobre la libertad en el Perú. Me parece que las presentaciones de Daniela y Andrea resumen muy bien todo. Creo que las tres estamos más o menos en la misma línea con respecto al tema del feminismo. Y tal cual como ellas empiezan haciendo más o menos un recuento histórico, perdón, voy a empezar yo también, ¿no? Y voy a empezar diciendo algo que me parece importante destacar y que siempre que hablo de este tema recuerdo, porque me parece que es algo que quizás se ha olvidado, y es que el feminismo realmente viene de principios liberales y tiene su base en el liberalismo, a pesar de que hoy ha sido una bandera que nos ha robado la izquierda, que nos ha robado el socialismo, quizás porque nosotros los liberales, y esto deberíamos quizás hacer una autocrítica también, nos hemos enfocado más en temas quizás más hacia lo económico, y hemos dejado de lado temas sobre libertades civiles y temas sociales, y por allí la izquierda ha encontrado una entrada para poder empezar a imponer su agenda, ¿no? Y digo que el feminismo tiene su base en el liberalismo, porque bien como lo decía Daniela al principio, con las sufragistas lo que podemos ver es que el feminismo lo que buscaba era una igualdad ante la ley. Daniela mencionó muy bien la convención de Seneca Falls y mencionaba también a Elizabeth Cady Stanton, y hay que entender que tanto Elizabeth Cady Stanton como Susan Anthony, la mujer de John Stuart Mill, que también estuvo en este equipo, en este grupo de las que participaron en Seneca Falls,
cuando se escribe el manifiesto y cuando se pronuncia el discurso, de hecho lo que Elizabeth Cady Stanton dice, y lo voy a leer, no pedimos leyes mejores que las que ustedes mismos han hecho para ustedes, y además aboga por libertades individuales y respeto al proyecto de vida de las mujeres, ¿no? Eso teniendo en cuenta, y por esto es que digo que el feminismo, el de verdad, el que de verdad buscaba ayudar a la mujer, nace desde el liberalismo. Daniela también mencionaba a John Stuart Mill, una anécdota que me gustaría mencionar. Uno de los 32 hombres que firmó la Declaración de Seneca Falls fue John Stuart Mill, que también es un referente liberal y súper adelantado a su época. Sí, aquí creo que todos deberían leer sobre la libertad, On Liberty, un libro de John Stuart Mill, que ya no tengo la fecha exacta, ya abogaba por las libertades de la mujer y además iba de la mano también con el tema de la abolición de la esclavitud, porque esa es otra cosa, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. El feminismo cuando nace de la mano con la abolición de la esclavitud, porque proponía o abogaba por derechos para todos. Sin embargo, no me voy a explayar tanto porque también siento que tanto Andrea como Daniela dieron una muy buena exposición y dieron bastantes detalles. Y sí, este feminismo, también me mencionan a Simone de Beauvoir, este feminismo se empieza, o el feminismo de verdad, se empieza a torcer, se empieza a tergiversar con Simone de Beauvoir y el segundo sexo, que lamentablemente es la base teórica de todas las feministas, del feminismo hegemónico, de lo que vemos hoy como feminismo. Y Daniela y Andrea destacaron una frase que es no se nace mujer, sino se llega a ser, lo que es, ya sabemos todas las contradicciones, no solo científicas, sino ideológicas que tiene ese libro. Quienes lo hemos revisado sabemos que es así, pero hay una frase que a mí me parece escandalosa, porque creo que es con la que se muestra y se empieza a ver este talante totalitario que empieza a tener este feminismo hegemónico. Simone de Beauvoir en ese libro dice que las mujeres no deberían tener la opción de ser madres, no deberían tener la opción de quedarse en su casa criando a los hijos, porque si tienen la opción, entonces ellas van a decidir tomar esa opción, que la única forma de acabar con un supuesto o con lo que ella consideraba que era la opresión patriarcal era no dándole a las mujeres la opción de tener hijos, ¿no? Por eso es que vemos que, como bien lo mencionaba Andrea, las feministas hegemónicas hoy abogan por el aborto y hacen ver como que si el aborto fuese un símbolo de empoderamiento, ¿no? Y además ver que aquí ya empieza lo que estaba diciendo, el talante totalitario del feminismo, porque ya no es una cosa de libertad para la mujer para que ella decida, o lo que abogaba el feminismo de primera ola, derechos políticos, de igualdad ante la ley, sino que es un tema de yo que soy de mi grupo de feministas hegemónicos, yo te impongo a ti qué tienes que hacer, y es un desprecio total por el proyecto de vida, que al final del día ese es el liberalismo, que eso es el liberalismo, el respeto por el proyecto de vida. Es un desprecio total por el proyecto de vida que pueda tener alguna mujer, porque si una mujer decide tener 3 hijos y quedarse en la casa criándolos, entonces significa, o para estas mujeres significa que tú estás oprimida y que estás tomando el camino incorrecto, por decirlo así, ¿no? Lamentablemente, y aquí ya como quiero también dar algunas cifras con el tema del feminismo hegemónico, quizás para desconstruir lo que nos han querido hacer creer, que somos víctimas, que nacemos víctimas, que estamos condicionadas por una brecha salarial, por un techo de cristal. Lamentablemente hay que entender que estos grupos feministas lo que tienen es una agenda política detrás, marxista, porque hay que decirlo, lo que buscan es imponer el socialismo a través del feminismo, incluso de otras luchas que pueden parecer justas, como la lucha de razas, por decirlo así, para imponer su agenda política, ¿no? Entonces hay que empezar a ver cómo nos meten el tema de la brecha salarial o del techo de cristal, pero en realidad no se concentran y no se centran a ver cuáles son las cifras y por qué sucede esto y cuáles son las decisiones que toman las mujeres para que esto sea así. Porque el tema de la brecha del techo de cristal y de la brecha salarial tiene más que ver, sí, con
las decisiones que toman las mujeres, ¿no? De hecho, lo podemos ver y las mujeres prefieren trabajos part-time porque siempre piensan en que quieren ser madres. Hay que decirlo también, el instinto materno es un instinto natural de la mujer, eso es un hecho comprobado científicamente, aunque algunos lo quieran acallar. Pero 67% de las mujeres, según el INDEC, el Ministerio de Producción de Trabajo, Empleo y Seguridad de Argentina, para el 2017, 67% de las mujeres en Argentina preferían un trabajo part-time que un trabajo a tiempo completo. En Londres, un 44% de las mujeres prefieren trabajos part-time. Esto es según el British Household Panel Survey. Estas son cifras del 2019. La cifra de Argentina es parecida en toda Latinoamérica. No recuerdo exactamente cuál es la cifra de Perú, pero sé que en toda Latinoamérica es parecida. Entonces no es un tema de que hoy exista una brecha salarial o que hoy exista un techo de cristal que nos tienen impuesto y que nos evita llegar hasta donde queremos llegar, sino que es un tema de que las mujeres solemos tomar o irnos por trabajos que requieren menos esfuerzo para poder dedicarnos a otras cosas. Ojo, claramente esto no es generalizado, pero son las cifras. Y digo que no es generalizado porque creo que todos los testigos, y hemos visto que cuando una mujer se propone llegar a donde quiere llegar, lo alcanza, ¿no? O sea, por eso es que hoy hay mujeres que son presidentes, por eso es que hay mujeres que son senadores. Sin embargo, sin necesidad de leyes de cuotas, porque hay que tener en cuenta también que este tema de las leyes de cuotas es discriminación positiva y, como bien lo decía Andrea, acabas con la meritocracia y al final del día, por darte el puesto a ti, se lo terminas quitando a alguien que sí lo merezca y allí también hay discriminación. ¿Qué hacemos con eso entonces? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que venía diciendo con el tema de la lucha de clases trasladada a la lucha de género, quizás aquí también voy a dar una que otra cifra, como no les funcionó el tema de la lucha de clases, lo han trasladado a la lucha de género y nos quieren hacer ver como que las mujeres nos tenemos que enfrentar a los hombres y por eso se crean figuras que quizás, esto lo he dicho antes y quizás sea polémico, pero se crean figuras como quizás el feminicidio, ¿no? Que es hacer ver como que si las vidas de las mujeres importaran más que la de los hombres. Eso por un lado, que ese es mi primer problema, ¿no? Cuando en realidad si nos vamos a ver a las estadísticas, por lo menos en México y en Argentina, el 90% de los asesinatos son contra los hombres, contra los varones. Y no el 10% que es por el que siempre se suele hacer escándalo, que claro que es escandaloso porque todas las vidas importan, pero es eso, es que todas las vidas importan y por todo hay que reclamar, que es el 10% de las mujeres. Ese es mi primer problema con la figura del feminicidio. Y mi segundo problema es que además tratar de meter a todas los asesinatos hacia mujeres en una sola bolsa, diciendo que todo sucede porque la mató por ser mujer, es no querer ayudar realmente a las mujeres, porque ahí estás generalizando y no estás buscando realmente el fondo del problema de por qué son esos asesinatos y te quedas y no logras disminuir la cifra, porque si no llegas al fondo del problema, nunca vas a poder acabar realmente con la cifra y con los asesinatos hacia mujeres. Es por eso que en los dos países que tienen más políticas de género, como lo son España y lo son Argentina, hemos visto en lugar de un decaimiento de la cifra de feminicidios, hemos visto más bien que ha habido más feminicidios, ¿no? En Argentina, en España en el 2019 la cifra aumentó un 102% y en Argentina en el mismo año un 39%. Entonces hay que entender quizás que estos grupos hegemónicos que abogan por políticas de género, que nos quieren hacer ver a las mujeres como víctimas, no están puestas o su objetivo real no es ayudar a la mujer, sino alcanzar el poder, y la forma más sencilla que han tenido es meterse en esta lucha que es el feminismo, o en luchas como son, porque los hay en todos lados, porque es como un pulpo también que se ha ido que se ha ido infectando todo. También en los sociales, ¿no? Y yo creo que me gustaría cerrar quizás una reflexión final. Muchas veces en nuestros países, quizás no tanto en el mío, porque aquí tenemos problemas, yo soy de Venezuela, aquí quizás tenemos problemas más importantes de los cuales preocuparnos que temas como feminismo o aborto. Primero
tenemos 75% de desnutrición infantil, creo que en eso nos hemos enfocado más. Pero quizás sí en Latinoamérica, y cuando yo he viajado a otras partes de Latinoamérica lo he visto, que muchas veces gente que se une a estas luchas con una intención genuinamente buena, no se da cuenta que está haciendo tontos útiles a socialistas, ¿no? Lo que quiero decir es que pensemos bien y analicemos bien antes de apoyar algo, cuáles son sus bases ideológicas, qué hay detrás, cuál es la agenda política que tienen, porque esta gente siempre tiene una agenda política antes de salir a apoyar a las feministas hegemónicas en este caso, porque al final del día lo que quieren acabar con, o lo que buscan hacer, lo que quieren acabar con nuestra libertad. Entonces, sí, eso para cerrar y bueno, gracias a todos por la invitación. Creo que ya podemos empezar a la ronda de preguntas. Sí, muchas gracias, Bárbara. Vamos a responder 2 preguntas. Se van a lanzar para que las pueda responder cada una en un turno. La primera pregunta es de Jefferson Vidalón. Dice, quisiera saber la posición con respecto a la vida de un no nacido y a la libertad de abortar de una madre. Es un tema muy tocado en el feminismo que produce debates entre liberales y liberales. Así que en esta ocasión vamos a comenzar la última presentación hacia la primera. Bárbara, tiene espacio de 1 minuto poder responder esta pregunta. Gracias. La vida de un no nacido y la libertad de abortar de la madre. Bueno, yo creo que, y esto es un hecho científico, está comprobado que desde la concepción hay vida. Y hay un artículo de Alberto Venegas Lynch que a mí me gusta mucho, y que yo voy más o menos por esa posición con el tema del aborto, es que quizás las feministas para vender el aborto lo hacen ver como, bueno, es que a las tantas semanas todavía no tiene vida, no tiene sistema nervioso, es un cigoto. Creo que hay que entender, y aquí me voy quizás hacia la parte de la antropología filosófica, que hay niveles de vida y que hay potencialidades, y que no es lo mismo hablar de una semilla de un árbol que hablar de un cigoto de una madre que tiene potencialidad de vida humana. Yo creo que también una máxima liberal es tus derechos se acaban donde empiezan los míos, y un derecho principal es el derecho a la vida. Claramente la madre tiene una vida, pero la vida que está cargando dentro de sí es otra vida. Y si no fuese así, entonces ¿por qué por decirlo así, contradicción dentro de los sistemas jurídicos de nuestros países, donde si se asesina a una mujer embarazada, se toma como un doble homicidio, pero si alguien aborta no es considerado un homicidio, ¿no? Eso habría que pensarlo. Muchas gracias. Andrea, por favor. Bien, sí, la esencia del liberalismo justamente defiende la propiedad privada, la vida, la libertad, y el ser humano es un ser humano desde la concepción, entonces no podemos decir que asesinarlo sería pues parte de la libertad, ¿no? Estaríamos cortando con sus derechos. Y lamentablemente pues este feminismo hegemónico trata de tergiversar esto y vendernos la idea de que el ser humano recién tiene o es considerado ser humano en la 3ª o 4ª semana, lo cual es absurdo. Va en contra de las teorías científicas ya comprobadas. Entonces la ideología no nos puede vender otra cosa. Además, si es que la mujer quiere abortar, bueno, lamentablemente será una decisión propia, pero tiene que ser consciente de que está asesinando a un ser humano. Exacto. Muchas gracias. Daniela. Bueno, con respecto a esta pregunta, me encanta que este panel, tanto Andrea como Bárbara, concuerden que la vía nace desde desde la concepción, ¿verdad? Y ahí nosotros partimos desde el punto de que nosotros como la derecha política, entiéndase conservadores, liberales, libertarios, nosotros siempre estamos defendiendo la vida, y eso mismo lo teorizan los mismos liberales clásicos, es decir, nosotros podemos permitir la agresión cuando vemos en riesgo nuestra propia vida. Entonces, si nosotros vemos esta discusión dentro de las corrientes liberales, ¿por qué los liberales podrían estar a favor del aborto? Yo creo que la discusión aquí tiene que ser mucho más profunda, en el sentido de qué implica el aborto, porque esto es en el fondo el aborto, cuando lo proponen desde la teoría, las distintas feministas buscan abortar tanto el patriarcado, buscan abortar el capitalismo, en el fondo buscan abortar a Occidente. Es decir, no es solamente el asesinato de un bebé no nacido, que ya hemos visto en algunos casos, por ejemplo, en el estado de Nueva York, que en un momento aprobaron el aborto hasta los 9 meses, es decir, eso era un infanticidio. Yo creo que nosotros sí creemos en la libertad siempre conlleva responsabilidad y nunca tenemos que pasar a llevar la vida de un no nacido. Gracias. Muchas gracias. Y la última pregunta, que es por parte de Diego Cardoso.
igual para las tres. ¿Cree usted que el feminismo logró más cosas en el pasado a diferencia de hoy que proclaman la libertad de una forma escandalosa? Comenzamos con Daniela. Disculpa. ¿Me podrías dar la pregunta, por favor? Que no la Sí, entendí. cómo no. ¿Se escucha Se bien me entregó un ahora? poco. Sí, en una pregunta de Diego Cardosa. Sí. ¿Cree usted que el feminismo logró más cosas en el pasado a diferencia de hoy que proclaman la libertad de una forma escandalosa? Daniela, inicia, por favor. Ya, perfecto. Bueno, yo creo que en el fondo el feminismo nos aleja de las libertades, ¿no? No te escuché muy bien la pregunta, estoy buscando aquí la pregunta en los comentarios. ¿Se me escucha? Creo que ¿Puedo repetirla? Sí, por favor. ¿Cree usted que el feminismo logró más cosas en el pasado a diferencia de hoy que proclaman libertad de una forma escandalosa? Ya, perfecto. Ahora sí te entendí. Muchas gracias, Saúl. Bueno, yo creo que lo que más logró cambio en beneficio a la mujer fueron, por ejemplo, el mismo liberalismo, que entendiendo la misma igualdad tanto de hombres como mujeres, pero también, por ejemplo, cuando se proponen la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Vemos que da beneficio a la sociedad, incluso el mismo progreso del desarrollo, gracias a, por ejemplo, a las tecnologías, ¿verdad? Que en el fondo van sustentando una red económica global. Vemos que esos mismos han entregado beneficios para las mujeres, pero también para, por ejemplo, distintos estratos sociales que históricamente fueron marginados. Es decir, nosotros vemos que Occidente, principalmente que se basa en un sistema capitalista, si bien nosotros podemos entender que hay unos matices que sí son necesarios corregir, han sido beneficiosos no solamente para mujeres, sino también para, por ejemplo, quienes históricamente quizás por su origen siempre estuvieron marginados. Y yo creo que si bien en un comienzo, quizás desde los movimientos ilustrados que se alimentaban de discursos liberales, fueron los que dieron este empuje hacia las mujeres. Y yo creo que el actual feminismo no trabaja en beneficio de la mujer, de hecho nos discriminan, por ejemplo, quienes nos comulgamos con el discurso hegemónico actual, nos suelen en el fondo atacar, nos suelen marginar, ellas mismas dicen, acá en Chile suelen decir una famosa frase que dicen que ni la paca, ni la facha, ni la cuica son mujeres a defender, es decir, ni la mujer carabinero, la mujer policía, ni la mujer que pueda tener un estrato socioeconómico alto, o una mujer que comulgue con las ideas de la derecha, son mujeres a defender. O sea, ese es el feminismo, es el calibre del feminismo que está instalado hoy en día acá en Chile, se ve sumamente radicalizado, sé que en Argentina también está pasando igual, tal como en España. Entiendo que en otros lugares de Latinoamérica este feminismo no está tan avanzado, pero ojo, para allá van. Muchas gracias. Gracias. Andrea, por favor. Se trata si se consiguió más o menos, se trata de que se consiguió lo justo. ¿Qué? Porque justamente las mujeres accedimos a igualdad de derechos y fue un gran aporte a la justicia. Por lo tanto, este proceso histórico se iba a dar tarde o temprano y la mujer tenía que acoplarse a este modelo que se venía ya germinando. Entonces, tampoco puedo decir que fue una gran lucha de la mujer y que gracias a ella se hizo tantas cosas. Tarde o temprano se iba a alcanzar esto porque en estos procesos históricos ya veíamos la instalación de este modelo capitalista liberal que realmente llevaba a que el hombre pueda tener mayor beneficio y por lo tanto la mujer también tenía que salir de casa y participar de este proceso para lograr una igualdad en ambos, ¿no? Yo creo que el feminismo actual es un feminismo hegemónico, particularmente para mí es terrorista, porque como lo decía muy bien Daniela, si tú no estás de acuerdo en unos aspectos te marginan, te agreden verbalmente, incluso hay agresiones físicas que las he visto en unas marchas feministas o con algunas mujeres que están en contra del aborto. Entonces lo que hoy día vemos es una distorsión de ese feminismo y es una cosa que realmente la aborrecemos quienes la defensa de la libertad y quienes no estamos de acuerdo con estos vicios de la libertad. Muchas gracias, Andrea. ¿Bárbara? Ok, como bien lo decía Daniela, al principio creo que es un tema de cómo el feminismo se abrazó a las ideas y a las bases del liberalismo, era algo que iba a suceder tarde o temprano, el tema de los logros, ¿no? El tema de los derechos políticos, el tema de poder heredar, de poder ir a la universidad, porque lo que se buscaba y lo que así tal cual como sucedió
con los negros, lo que se buscaba era igualdad ante la ley. Siempre que se busque igualdad ante la ley y se abogue por la igualdad ante la ley, claramente los resultados van a ser buenos. Lo que está sucediendo hoy y lo que con el feminismo, lo que entendemos hoy por feminismo, este feminismo hegemónico, haciendo nada a la mujer, más bien creo que le está haciendo más daño a la mujer, porque tratar de victimizarle y poner a la mujer como que es menos y no puede lograr sus metas sin papá Estado que la ayude o sin una ley de cuotas de alguna organización es bastante machista realmente, ¿no? Yo siempre digo que no hay empoderamiento, no existe el empoderamiento desde la victimización, así que creo que por lo que hoy reclaman las feministas son luchas que ya fueron conquistadas y lo que, como dije en mi presentación, lo que hoy intentan hacer es a beneficio propio poder llegar al poder. Vale, con esto cerramos la ronda de preguntas. Agradecerles a las tres por su presencia, por la participación. La verdad, nos llenamos de orgullo que ustedes estén aquí con nosotros y esperamos contar con su participación para otra edición. Muchas gracias, Daniela, Andrea y Bárbara. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Saúl, por la invitación. Chao, que estén Perfecto. bien.